Saludos centinelas, aquí habla el universo revelado. Y hoy la verdad sale a la luz. ¿Y si todo lo que creíste sobre Tony Stark fue una mentira meticulosamente plantada desde el principio? Porque no estamos hablando de una teoría cualquiera. Estamos hablando de una escena oficial del MCU, que si la miras 2 veces, desmonta la cronología de nacimiento de Tony y lo conecta directamente con Victor Von Doom. Sí, con el mismísimo Doctor Muerte. Y si eso te parece una locura, espera a ver la expresión de Tony cuando habla con su padre en Endgame. Esa cara no es nostalgia, es desconcierto puro. Algo no cuadra. Y ya verás qué. Por cierto, si eres de los que busca siempre las conexiones ocultas, los retcons bien montados y las pistas que Marvel deja tiradas como migas de pan, este canal es para ti. Estamos a nada de alcanzar una meta importante. Y tu suscripción no solo nos ayuda, sino que te asegura estar al frente de todas las teorías y noticias del multiverso. Así que únete, que lo bueno apenas empieza. Y dime algo rápido en los comentarios. ¿Desde qué ciudad y país estás viendo esto? Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras paranoias geek. Voy a leer todos, sin falta. Vamos a la escena clave. Durante la misión temporal de Avengers, Endgame, Tony y Steve viajan a 1970. Hasta ahí, todo bien. El objetivo, conseguir el Tesseracto y las partículas PIM. Pero lo que pasa en ese laboratorio de Nueva Jersey es muchísimo más importante que lo que Marvel nos quiso hacer creer. Porque Tony se cruza cara a cara con Howard Stark, su padre, en un ascensor. Y cuando Howard menciona que su esposa está embarazada, Tony se congela. No es una reacción emocional, es como si algo no encajara. Pregunta cuántos meses tiene su madre. Howard no sabe. Y Tony queda en silencio. ¿Por qué ese dato lo descoloca tanto? Si se supone que ese embarazo es el suyo, la cuenta debería cerrarle perfectamente. Pero hay algo que no cuadra. La película nos muestra la fecha del salto temporal, como 0407-1970. Y aquí es donde la cosa se pone seria. Porque si lees eso como americano, es 7 de abril. Pero si lo lees como europeo, o como lo haría un sistema de fechas científicas o militares, es el 4 de julio. Y eso cambia absolutamente todo. Porque Tony Stark, según el canon del MCU, nació el 29 de mayo de 1970. Lo que significa que si están en julio, él ya debería haber nacido. Y aún así, Howard habla del embarazo como si el parto estuviera por llegar. La mayoría de los fans dejaron pasar esto. Pero si haces zoom, y no solo visual, sino mental, te das cuenta de que ese pequeño glitch de fechas podría ser la grieta por donde se cuela toda una verdad oculta. ¿Y si ese embarazo no era de Tony? ¿Y si ese hijo nunca llegó a nacer? O sí, pero no era quien pensamos. Eso es solo la primera capa. Porque el verdadero giro comienza con lo que viene después. Una imagen, un objeto y una coincidencia que no puede ser casual. Ya verás. Si ese contenido te está conectando con las noticias y teorías más calientes del universo nerd, ya deja el triplo kill. Curte, comenta y comparte. Vale, ya entendimos que la fecha del salto temporal en Endgame es más ambigua de lo que parecía. Pero si aceptamos que Tony y Steve no viajaron al 7 de abril, sino al 4 de julio de 1970, que además es el cumpleaños de Steve Rogers, por cierto, entonces todo lo que rodea esa escena empieza a tener otra lectura. No es solo la conversación incómoda con su padre, es el ambiente, los objetos, los diálogos solapados y, sobre todo, un detalle que pasa desapercibido: la lata de chucrut que Howard lleva para su esposa. Sí, suena absurdo al principio. ¿Una lata de chucrut? ¿Y eso qué tiene que ver con Doom? Pues más de lo que parece, porque si analizas la escena con calma, Howard menciona que su mujer tiene antojos y que por eso está llevando ese alimento, que por cierto, es un clásico del 4 de julio como acompañamiento de perritos calientes. Pero ese momento tan específico nos da la pista definitiva de que no están en abril, sino en julio. Y si están en julio, Tony, el Tony que conocemos, ya debería haber nacido. Entonces, ¿por qué su padre aún actúa como si el parto estuviera pendiente?
Y aquí es donde entra una información filtrada hace tiempo, pero que encaja como anillo al dedo. Una escena eliminada del guión original de Endgame incluía una fotografía de grupo en el laboratorio, con fecha visible, que Tony ve antes de elegir ese día exacto para viajar. ¿Por qué justo ese día? Porque en esa imagen aparecían Hank Pym y Howard Stark juntos, confirmando que el Tesseracto y las partículas estaban ahí. O sea, Tony no eligió esa fecha por azar, la eligió porque sabía lo que iba a encontrar. Lo que probablemente no esperaba era encontrar algo más, y eso, algo más, era él mismo. O al menos, la verdad sobre su origen. Porque si estás convencido de que naciste en mayo, y te encuentras con la posibilidad de que tu madre aún esté embarazada en julio, el colapso mental es automático. Esa desconexión entre lo que creía saber y lo que está viendo lo deja en blanco. Y ahí es cuando todo empieza a apuntar a que ese embarazo no era suyo. O que él no es el hijo biológico que siempre creyó ser. Y esto, por muy exagerado que parezca, tiene respaldo en los cómics. Pero antes de irnos ahí, falta una pieza clave. El niño que sí nació en ese momento. Porque si no fue Tony, ¿quién fue? Eso cambia completamente el mapa. Aquí es donde todo el rompecabezas empieza a tener sentido. Porque si el embarazo que Howard menciona en Endgame no corresponde a Tony, entonces hay dos opciones. O ese niño nunca nació, o sí nació. Pero no era él. Y justo ahí entra la teoría que durante años ha circulado entre los lectores de cómics. Tony Stark, en realidad, fue adoptado. Esto no es una invención del fandom. En las viñetas se revela que Howard y Maria Stark tuvieron un hijo biológico, Arno Stark, que nació con graves complicaciones genéticas y fue mantenido en secreto. Por miedo, vergüenza o simple obsesión con la perfección, Howard ocultó al niño y crió a Tony como su heredero, haciéndole creer que era su propio hijo. Si trasladamos esa idea al MCU, encaja sorprendentemente bien con la escena de 1970. Howard actúa nervioso, evita detalles y parece cargar con un peso que no se explica solo con el estrés del trabajo. Su frase «Mi mayor creación eres tú» ya no suena como una metáfora paternal, sino como una confesión velada. ¿Y si Tony no solo fue adoptado, sino literalmente creado o modificado por su padre para reemplazar a su hijo perdido? En los cómics, Howard fue parte del proyecto del suero del supersoldado y de la investigación genética junto a Hank Pym. Tenía los recursos y el conocimiento para hacerlo. Y si alguien en el MCU sería capaz de mezclar ciencia y arrogancia al punto de jugar a ser Dios, ese sería Howard Stark. Y aquí viene lo más perturbador. ¿De dónde habría llegado ese bebé adoptado? En el texto base, y en muchos rumores recientes, se menciona que Howard pudo haberlo traído de un país europeo, del bloque del Este, durante sus colaboraciones militares. Y si te suena ese detalle, es porque hay un país del universo Marvel que encaja a la perfección: Latveria, el lugar de nacimiento de Victor Von Doom. Un país que, en esta línea temporal, podría no haber llegado a existir como nación independiente por los experimentos y la intervención de Stark Industries. Es decir, Tony podría haber sido literalmente un bebé dumiano, adoptado por los Starks, y la destrucción de Sokovia décadas después sería una consecuencia irónica de haber alterado ese destino. Piénsalo. Las bombas de Stark que destruyen Sokovia, el trauma de Wanda, la culpa que arrastra Tony. Todo eso tendría una nueva lectura si en realidad él fuera el hijo robado de esa misma tierra. Un hombre destinado a gobernarla, convertido en el genio que la destruyó. En los cómics, Doom y Stark siempre han sido reflejos uno del otro. Ciencia contra misticismo, orgullo contra redención. Pero, ¿y si el MCU siempre quiso que fueran la misma persona desde el principio? Eso explicaría por qué Robert Downey Jr. era el único actor que Kevin Feige y los Russo veían como posible Doctor Doom. Y eso nos lleva directamente al siguiente punto. El verdadero origen del Doom del MCU podría ser mucho más trágico y mucho más personal de lo que nadie imaginaba. Imagina por un segundo que Tony no nació donde siempre creímos. En la escena del ascensor, Howard actúa como alguien que carga un secreto concreto,
no un simple padre nervioso. Si ese embarazo en julio de 1970 no era el de Tony, la hipótesis que encaja mejor con los cómics y con los pequeños indicios del filme es esta. Howard Stark consiguió un recién nacido en el extranjero y lo trajo a Estados Unidos, creando a Tony como su heredero visible, mientras ocultaba otro linaje real. En los cómics hay precedentes directos. Arno Stark y otros pasajes donde la familia Stark esconde verdades médicas o experimentales. Y ese patrón narrativo encaja con la idea de un niño proveniente de Latveria, la patria tradicional de Victor von Doom. Si ese bebé fuera, efectivamente, de Latveria, la lectura gana coherencia dramática inmediata. Stark Industries aparece después en historias como catalizador de destrucción en países pequeños. Recordad Sokovia y las bombas vistas en The Falcon and the Winter Soldier. Y la ironía queda servida. El hombre que ayudó a borrar o desestabilizar naciones podría haber robado a alguien destinado a gobernarlas. Además, Latveria en los cómics es la cuna de Doom. Ciencia y misticismo híbridos, orgullo nacional y heridas históricas. Traer a un niño de allí y criarlo entre la tecnología y la ética pragmática de Howard explica por qué Tony comparte rasgos con Doom. Genio, soberbia, tendencias a resolverlo todo con ingeniería. Pero le falta la beta mística y la reivindicación nacional que convierten a Victor en soberano. Lo que hace esta hipótesis especialmente potente para el MCU es su capacidad de unir motivos visuales, culpa histórica y casting. Si Marvel quería que Doctor Doom tuviera el rostro de Robert Downey Jr., la manera más elegante de justificarlo es convertir esa identidad en una variación biográfica, el mismo cuerpo, otra alma, o, como veremos después, una variante que reaparece. Hay rumores y comentarios de Trade que apuntan a que Feige llevaba años viendo a Downey como candidato para Doom. Narrativamente, la adopción latveriana cierra esa paradoja con sentido trágico. Pero atención, hay una pieza aún por resolver sobre cómo Howard justificó o mantuvo ese secreto en el propio MCU. Y ese detalle es el que realmente transforma la anécdota en una conspiración digna de llevar al próximo gran evento. Howard Stark siempre fue más que un simple inventor. Su historial con el suero del supersoldado, los experimentos con el Tesseracto y su papel clave en SHIELD lo colocan en una liga donde la ética se negocia por resultados. Por eso, cuando en Iron Man 2 le deja ese mensaje grabado a Tony diciendo «Tú eres mi mayor creación», la frase adquiere otra dimensión. Si partimos de la idea de que Tony fue modificado genéticamente desde la infancia. En los cómics, Howard ya hizo eso con su hijo biológico, Arno Stark, un niño enfermo al que sometió a alteraciones extremas. Así que en el MCU, repetir ese patrón con un hijo adoptivo, pero presentado al mundo como biológico, no suena descabellado. Además, si Tony es de origen latveriano y ya nace con un potencial oculto, ese tipo de intervención genética lo habría convertido en algo completamente nuevo. Una especie de fusión entre el legado de Doom y la visión de Howard. Esto también explicaría por qué Tony era tan diferente al resto de los Vengadores, su obsesión con el control, su visión preventiva del futuro, como vimos en Age of Ultron, y su incapacidad para confiar plenamente en otros. Todos estos rasgos, que podrían parecer simplemente parte de su carácter, se ven de forma muy distinta si asumimos que fueron diseñados. Howard quería crear al hijo perfecto, no tenerlo. Esta teoría, además, conecta de forma brillante con un detalle clave: el intelecto de Tony. Siempre así ha sido mostrado como un genio, pero uno que no parece tener límite. Si ese intelecto fue artificialmente potenciado desde niño, ahora entendemos mejor por qué es capaz de crear, desde armaduras hasta inteligencia artificial sensible. Y no sería la primera vez que Marvel introduce mejoras genéticas encubiertas. Recordemos los experimentos de Hydra con Wanda y Pietro, o incluso lo que hicieron con Bucky. Howard simplemente lo habría hecho a puerta cerrada y con su propio proyecto personal. Ahora bien, todo esto genera una tensión narrativa brutal que aún no ha sido explorada en pantalla. ¿Cuánto sabía Tony de todo esto? ¿Llegó a descubrir algo antes de morir? Es posible que en su viaje al reino cuántico, o en esa escena eliminada en el mundo del alma,
haya visto algo que activó memorias latentes. Si el Tony que conocimos era el molde, entonces el Doom que podría volver sería el original, y quizá el más peligroso de todos, porque no busca conquistar el mundo por ego, sino para reclamar lo que le fue robado desde el primer día. Lo que muchos creyeron que sería solo un fanservice, el regreso de Robert Downey Jr. en Avengers, Doomsday y posiblemente en Secret Wars, tiene ahora un marco narrativo mucho más sólido. Si esta teoría se confirma, su retorno no sería como el Tony Stark que conocimos, sino como una variante alternativa con un pasado completamente diferente. Un Tony nacido como Victor, o directamente como Doom, modificado, robado y moldeado en secreto por Howard Stark. Y esto no solo cierra el arco de Tony de forma trágica e impresionante, sino que además le da un propósito central en el reboot del MCU, convertirse en el eje entre las eras. En Secret Wars, todo gira en torno al colapso y la fusión de realidades. Traer de vuelta a Downey, justo en ese punto, permitiría a Marvel cerrar el círculo con la figura que lo inició todo en 2008. Y al mismo tiempo, iniciar una nueva era sin necesidad de borrar la anterior. Según los últimos reportes, el tono del reboot no será un reinicio total, sino una especie de consolidación de líneas temporales, lo que deja la puerta abierta para versiones distintas de personajes ya conocidos, como Doom. Esto explicaría también por qué Feige siempre ha sido ambiguo al hablar del regreso de Tony. Porque no es un regreso clásico, es una mutación narrativa. Y atención con los rumores más recientes. Trades como Variety y Deadline han reportado desde mayo de 2025 que Downey estaría vinculado a ambos eventos de los Vengadores, y que su rol no sería simplemente decorativo. Todo apunta a que sería clave en el clímax multiversal. Es decir, no estaríamos viendo solo un homenaje, sino el despliegue completo de una idea que se sembró de forma sutil en Endgame, y que ahora cobra todo el sentido. Porque si Stark es Doom, entonces el enemigo final no viene de fuera, viene del mismo corazón del legado Marvel. Y ya que estamos cerrando, quiero saber de ti. ¿Crees que Marvel se atreverá a hacer algo tan arriesgado con Tony? ¿Te gustaría ver a Robert Downey Jr. como un Doom trágico, complejo y redentor? Cuéntame en los comentarios y vamos a debatir cómo se debe. Y si este vídeo te conectó con esa emoción real que solo las buenas teorías consiguen, suscríbete ahora mismo. Estamos a punto de alcanzar una meta importante del canal, y tu clic puede ser justo lo que falta para lograrlo. Aquí hablamos en serio, sin clickbait y con respeto por quien ama este universo. Y si quieres seguir en la onda, ya sabes, hay otro vídeo te esperando con más secretos del multiverso. Nos vemos ahí.